Hola a todos, buenos días y bienvenidos a mi casa y a este nuevo vídeo de la serie en Playbuza Pro dedicada al estudio de la técnica del sonido en el oboe. Así como los anteriores vídeos han sido muy técnicos, dedicados al control del sonido o a las dinámicas, hoy ya empezaremos a hacer un poquito de música y veremos un poco de técnica aplicada. Creo que todos conocemos esta obra, este pequeño fragmento que he tocado. Si os habéis dado cuenta, he tocado empleando un recurso expresivo muy habitual, pero no muy bien comprendido en ocasiones, que es el vibrato. Podría haber tocado esta misma frase con total ausencia de vibrato. Y aunque la hubiera podido hacer más o menos igual de expresiva, sí que sentimos que le falta algo de color al sonido, que le dé riqueza. Pero por el contrario, si hago esta misma frase con un vibrato constante, se convierte en algo artificial, algo que no tiene lógica dentro del discurso de la frase. Entonces hoy hablaremos de dos cosas relacionadas con el vibrato, pero diferentes. Una, su utilización, que más o menos habéis podido ver en este fragmento. Podemos alternar notas con vibrato y otras sin, otras con un vibrato más intenso y otras un poco menos. Y luego también el cómo provocar este vibrato o cómo lo hacemos. En el oboe hay dos formas principales de hacerlo, las dos igual de correctas, igual de efectivas e igual de buenas si el instrumentista las domina. Una es el vibrato de diafragma, que puede ser el mismo que se utiliza en la flauta o utilizan los cantantes, etc. Y otro el vibrato de garganta, se le llama vibrato de garganta, aunque es efectivamente la lengua la que se mueve dentro de la garganta. Sería más correcto decir vibrato de lengua. El primero de ellos consiste en una serie de cambios en el apoyo que ejercemos sobre el diafragma, como haría un cantante, o lógicamente lo hago muy despacio para que se aprecie el movimiento, esto sería bastante poco musical. Y el otro, el vibrato de garganta o de lengua, consiste en lo mismo que hacíamos en el primero de los vídeos, mover la lengua sutilmente para cambiar la tesitura y controlar el sonido, hacer eso sobre una nota dada. Sería como si cantáramos ay, 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 en lugar de que sería el de diafragma. Como podéis comprobar, en un caso se trata de una variación de la intensidad del sonido y otro de la altura del sonido. Pero es tan sutil, si se hace de una forma controlada, que no se percibe como una desafinación, sino en ambos casos como un cambio de color del sonido. Tenemos un poquito más de intensidad por un lado, que también comprime el aire, sube un poquito la altura del sonido, y por el otro lado directamente, al subir la lengua, cambia esa altura. Entonces, en ambos casos, el primero ha sido de lengua, el segundo ha sido de diafragma, nos toca a nosotros controlarlo, decidir qué amplitud le podemos dar, qué velocidad, cuándo ponerlo, cuándo quitarlo. Por eso me parece muy interesante dentro de los ejercicios de sonido diarios que podemos hacer, alternar notas sin vibrato, que pueden ser las que hemos hecho otros días, o los ejercicios que hacíamos con la caña. Pero sobre esto, por ejemplo con la caña, podríamos ir haciendo variantes. Aquel ejercicio que hacíamos para controlar la afinación, si lo hacemos progresivamente más rápido, ¿qué obtenemos? Este último ha sido más rápido, pero menos amplio, y ya directamente tengo el vibrato. Lo mismo podríamos hacer con
variaciones del apoyo sobre el diafragma. Con lo que ya tengo el vibrato de la misma manera. Depende de cada uno cuál es el tipo de vibrato que mejor controle. A mí me viene mejor el de lengua, porque los músculos involucrados son más pequeños, no hay tanto grupo muscular grande y me resulta más cómodo. Lo ideal es dominar los dos y depende del repertorio que queramos tocar. Cada repertorio tiene sus requerimientos, usar uno o el otro, con mayor o menor amplitud, etc. Como consejo general, y aunque pueda parecer antimusical, cuando trabajamos el vibrato como un tema de estudio técnico, hacerlo con metrónomo y de forma medida. En todos los casos he controlado yo la velocidad para mantenerlo regular. Puedo alternar momentos con y sin vibrato para estar seguro de que lo controlo. Y lo mismo con la caña. Con este tipo de ejercicios dominaremos el vibrato. Luego ya depende de nuestro criterio, nuestros conocimientos musicales y nuestro gusto personal, el uso que hagamos de él en las obras. Pero siempre sin olvidar que es un recurso más dentro del fraseo, que no puede enmascarar todo el fraseo que estemos haciendo por debajo de él. Y hasta aquí el breve vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis profundizar en estos temas, os espero en Play with Opera.